A ver, el gobierno de Estados Unidos gasta pues casi 1,8 billones de dólares más de lo que ingresa. Y mientras tanto, la Reserva Federal está literalmente borrando dinero de sus balances contables. Sí, y al mismo tiempo tienes a los megabancos de Wall Street acudiendo en secreto a estas válvulas de emergencia financiera que, bueno, juraron no tocar jamás. Exacto. Así que, bienvenidos a esta inmersión a fondo sobre una crisis silenciosa de la que casi nadie habla. O sea, el país más rico del planeta, el que crea la moneda de reserva mundial, pues se está quedando sin billetes. Y ojo, que no es que el dinero desaparezca por arte de magia en un agujero negro, ¿sabes? Es que en las tuberías del sistema financiero, pues acceder a ese capital se ha vuelto mucho más caro y muchísimo más difícil. Es que es una paradoja brutal. Y esa es, bueno, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a basarnos en unos documentos detallados sobre la liquidez en Estados Unidos para descifrar todo esto. Claro, porque cuando pensamos en crisis, la gente suele imaginar quiebras masivas o pánico en las calles, los mercados hundiéndose en un solo día. Ya, la típica imagen de película de Wall Street. Eso es. Pero lo que estamos viendo ahora mismo, según los textos, es algo mucho más sutil. Es una contracción silenciosa que ocurre exclusivamente en las cañerías del sistema interbancario, una crisis de liquidez total. Totalmente. Para que quienes nos escuchan puedan visualizarlo desde el principio, a mí me gusta pensar en la liquidez financiera como si fuera el aceite en el motor de un coche. Buena analogía. O sea, no importa si tienes un deportivo de lujo con 800 caballos, ¿verdad? Si te falta aceite, las piezas metálicas empiezan a rozar, hay fricción, un calor insoportable y el motor se gripa. Y te deja tirado. Te deja tirada en la cuneta, por mucho combustible que tengas en el tanque. Vale, vamos a desgranar esto, porque si la liquidez es el aceite, necesitamos saber cómo mirar la varilla del aceite. Claro, hay que abrir el capó y mirar las señales de alarma, que según la fuente pues son principalmente 3 indicadores muy claros. Eso es. Empecemos por el primero, el tema de las reservas bancarias, que parece que están tocando una línea roja, ¿no? Sí, a ver, si miramos el balance del sistema bancario estadounidense, las reservas llevan meses cayendo. Y lo preocupante es que se acercan a un umbral crítico de 3 billones de dólares. 3 billones con B. Madre mía. Exacto. En el contexto de su economía, esa cifra es una línea roja absoluta. Mecánicamente, estas reservas son el efectivo que los bancos tienen depositado en la Reserva Federal. O sea, su munición inmediata para el día a día. Tal cual. Si un gran fondo necesita retirar miles de millones, el banco tira de ahí. Si caen por debajo de esos 3 billones, la capacidad matemática de absorber un shock pues se reduce drásticamente. Claro, se quedan sin margen. Pero bueno, mirar solo las reservas es ver la mitad de la película, porque eso es lo que hay en la caja fuerte. También hay que mirar cuánto cuesta conseguir ese dinero. Y ahí es donde entra el segundo indicador, el SOFR, el Secured Overnight Financing Rate. Que, por lo que entiendo de los documentos, es básicamente el termómetro del dinero a corto plazo, ¿verdad? Eso es la tasa que refleja cuánto cuesta pedir efectivo de un día para otro usando bonos del Tesoro como garantía. Si el dinero abunda, la tasa es baja. Si escasea, pues todos se pelean por los fondos y el coste sube. Pero, a ver, aquí te hago una pausa porque quiero cuestionar un poco el nivel de pánico. Si miramos los datos del SOFR ahora mismo, no parece que haya una alarma súper grave, ¿no? O sea, está un poco por encima del tipo de referencia, pero parece algo casi inapreciable. Entonces, si el termómetro no marca fiebre, ¿nos estamos preocupando sin motivo? Lo fascinante aquí es que el mercado financiero tiene mecanismos de seguridad que enmascaran esa fiebre inicial. Por eso hay que mirar al tercer indicador, a las sombras del sistema. Ah, vale. O sea que la fiebre está pero escondida. Exacto. Me refiero al uso de la facilidad de recompra permanente, la SRF. Según el análisis, esta es la verdadera métrica del estrés. Es la válvula de emergencia de la Fed. Vale, la válvula de emergencia. ¿Cómo funciona mecánicamente esta SRF? Pues mira, si un banco no encuentra otro que le preste a un interés razonable, puede ir directamente a la Reserva Federal. Le da sus bonos del Tesoro y la Fed le imprime efectivo al instante. O sea, oxígeno financiero inagotable. Pero, a ver, si es una red de seguridad diseñada para eso, lo normal sería usarla, ¿no? Está instalada para eso, precisamente. En teoría sí, pero en la práctica casi nadie la usa.
Y la razón es puramente psicológica, es por el estigma. Claro, el estigma de mostrar debilidad. Totalmente. Acudir al Banco Central proyecta una imagen de debilidad extrema. Es como admitir ante tus competidores que nadie confía en ti para prestarte dinero. Es como el paseo de la vergüenza en Wall Street, vaya. Tal cual. Si vas ahí, el mensaje no estricto es «estoy en problemas y nadie me coge el teléfono». Madre mía. Y lo que dicen los datos recientes es que los bancos están volviendo a usar esta válvula, tragándose el orgullo. Sí, no es un uso descontrolado, pero es suficiente para que se levanten cejas. Es el canario en la mina de carbón. De acuerdo. Ya sabemos que parpadean las luces rojas. La pregunta lógica ahora para quienes nos escuchan es ¿quién es el culpable? ¿Qué causa esta fuga de liquidez? Pues hay 3 factores principales y el primero es bastante irónico, la verdad. Sí, la regulación bancaria postcrisis de 2008, el famoso LCR, el ratio de cobertura de liquidez. A mí se me vino a la mente otra analogía para explicar esto. A ver, cuéntame. Es como si, después de un incendio tremendo, obligas a todos los camiones de bomberos a mantener siempre la mitad de su tanque de agua intacto, por si acaso. Vale, te sigo. Es una medida de prevención estupenda sobre el papel, pero en la práctica impide usar esa agua vital para apagar un incendio que está quemando una casa hoy mismo. Es una analogía perfecta. Y el problema de esa regla es que para los bancos, esa reserva inmovilizada no puede ser cualquier activo. Tienen que ser activos hiperlíquidos para sobrevivir 30 días de fuga de capitales. Claro, nada de edificios o préstamos a empresas. Exacto, solo efectivo puro, reservas en la Fed o bonos del Tesoro. Esto reduce la liquidez que pueden prestar en su día a día. Tienen el dinero, pero blindado por ley. Pero claro, esta ley lleva desde 2015. No explica el repunte de tensión justo ahora. Tiene que haber algo más. Lo hay. El segundo factor es masivo. Es el déficit estructural del gobierno de Estados Unidos. Para 2025 estamos hablando de casi 1,8 billones de dólares de déficit. Un 6% del PIB, según los textos. Una locura. Es como una aspiradora gigante de liquidez. Para financiar eso el Tesoro emite bonos y los inversores pues sacan su dinero de los bancos comerciales para comprar esa deuda. Claro, y al comprar la deuda pública, esos millones desaparecen de las cuentas bancarias tradicionales. Ya no sirven para dar una hipoteca o un crédito a una empresa. Eso es un drenaje constante. Y luego tenemos el tercer factor, que es quizá el más contraintuitivo. El ajuste cuantitativo de la Fed, el famoso QT. El QT. O sea, en la pandemia imprimían billetes a lo loco y llegaron a 9 billones en su balance. Y ahora están haciendo lo contrario, bajando a unos 6,5 billones. Exacto. Están destruyendo dinero. Pero a ver, expliquemos esto, porque no hay funcionarios en Washington quemando pales de billetes de $100. No. ¿Cómo destruye dinero un banco central? Es un mecanismo puramente contable. La Fed tiene billones en bonos del Tesoro. Cada mes, una parte de esos bonos llega a su fecha de vencimiento y el gobierno tiene que devolverles el dinero. Vale, el Tesoro coge dinero de los impuestos y se lo da a la Fed para pagar su deuda. Correcto. En tiempos normales, la Fed cogería ese dinero y compraría bonos nuevos, devolviendo la liquidez al sistema. Pero con el QT simplemente reciben el dinero y no hacen nada. ¿Apagan el ordenador? Tal cual. Extinguen ese pasivo. El dinero que salió de la economía real desaparece matemáticamente. Al no reinvertirlo, la cantidad total de dinero baja mes a mes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si la Fed controla esta llave de paso y ven que el software se tensa y los bancos corren a la válvula de emergencia... Sí. Te preguntas por qué no lo pararon antes. Claro. O sea, sabemos que anunciaron el fin del QT para diciembre de 2025. ¿Pero por qué esperar al borde del abismo financiero? Por el dilema clásico de la política monetaria. No retiraban liquidez por gusto, Lo hacían porque la inflación, sobre todo en servicios y viviendas, seguía siendo una amenaza enorme. Claro, la inflación pegajosa. Si aflojan la soga muy pronto, los precios se vuelven a disparar. Exactamente. Ha sido caminar por el filo de una navaja. Y ojo, hay un matiz crucial en los documentos. Parar el QT no significa volver a inyectar dinero. Ah, claro. Frenar el drenaje no rellena el depósito de agua, solo evita que siga bajando. Eso es un error muy común. El sistema se queda atascado en el nivel bajo en el que estamos ahora. O sea, máxima fricción. Y fíjate, para añadir más leña al fuego, hay que mirar los movimientos políticos en Washington. Nos ceñimos estrictamente a lo que describen las fuentes. Sí, el tema de Kevin Warsh.
Eso es, Kevin Warsh, el candidato designado por Donald Trump para presidir la Fed. Según los textos, Warsh aboga públicamente por retomar el ajuste cuantitativo si asume el cargo. Sí, y cuestiona la neutralidad técnica de la Reserva frente al gobierno. Y lo decimos de forma totalmente imparcial, como descriptores de la situación. Pero la pregunta es, ¿cómo procesa el mercado un anuncio así? Independientemente de las ideologías. Pues si conectamos esto con el panorama general, la simple posibilidad de este giro introduce lo que más odian los mercados. La imprevisibilidad total. Los mercados odian no saber qué va a pasar mañana. Exacto. Los fondos y los bancos diseñan estrategias a años vista. Si creían que el remaje terminaba en 2025 y de repente alguien dice de reactivarlo con fuerza, los modelos de riesgo saltan por los aires. Claro, no saben a qué interés prestar, se vuelven volátiles y eso encarece el crédito para todos. De forma instantánea. Aquí es donde se pone muy interesante, de verdad. Porque todo esto de los balances, el QT, el LCR... Suena súper teórico. Suena a cháchara de despacho de Bloomberg. Pero esta sequía golpea a la economía real y a las inversiones. Fíjate en el caso del Bitcoin que menciona el texto. Sí, una caída del 40% en 6 meses. Eso es. Y claro, alguien pensará, ¿qué tiene que ver una criptomoneda descentralizada con las reservas de la Reserva Federal? Pues todo, a través del comportamiento del riesgo. Cuando sube el coste de financiación, los inversores necesitan efectivo rápido para cubrir márgenes. O sea, necesitan dólares contantes y sonantes ya. Exacto. Y no van a vender sus bonos seguros. Venden lo que pueden liquidar más rápido, empezando por los activos de más alto riesgo como las criptomonedas. Claro, son el primer amortiguador de liquidez. Si mi fondo se enfrenta a intereses del 5%, vendo las posiciones especulativas, puro instinto de supervivencia. Totalmente. Es una reconfiguración clásica de carteras en momentos de estrés. Pero el daño no se queda ahí. Para los bancos, tener pocas reservas significa vivir bajo la amenaza de una fuga de depósitos. Un rumor en Twitter, la gente va a sacar el dinero y el banco no tiene colchón. Tal cual. Y si miramos a las empresas tradicionales, pues el impacto es brutal. Los bancos pagan más por financiarse, así que cobran más por los préstamos corporativos. O sea, a la fábrica de muebles o a la startup etnológica de la esquina le cuesta la vida pedir un crédito para nóminas. Eso es. En el análisis lo definen con una metáfora brillante, ¿eh? Es como intentar avanzar con el coche con el freno de mano puesto. Pisando el acelerador a fondo, pero quemando el motor. Exacto. Técnicamente creces, pero el desgaste interno es demoledor. Y como Estados Unidos es el corazón del sistema, si la presión cae ahí, el crédito se encarece en Europa, en Asia... En todo el planeta. Es la tubería maestra. Lo cual nos lleva a la gran pregunta, porque si escuchas que el gobierno aspira a billones, la Fed borra dinero, el freno de mano puesto... Suena apocalíptico. Sí. ¿Estamos a las puertas de un colapso sistémico como el de 2008? A ver, siendo analíticos con los datos, la respuesta es que no de forma inminente. Las tensiones están ahí, son palpables. Pero son manejables, sí. En parte han sido deliberadamente inducidas para frenar la inflación. Si el sistema amenazara con romperse de verdad, los bancos centrales tienen herramientas para volver a inundar el mercado. O sea, para un colapso tipo 2008, tendrían que darse muchos shocks imprevistos a la vez. Eso es, aunque las grietas ya son visibles, sin duda. Y yo creo que ese es el valor enorme de este espacio para quienes nos escuchan. Entender que el dinero no es un recurso infinito, ¿sabes? Es un mecanismo súper calibrado. Te permite ver más allá del titular alarmista. Exacto. Comprendes por qué tu hipoteca está por las nubes o por qué las empresas de tu sector dejan de contratar de repente. Es tener la llave para interpretar la realidad. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante si miramos al futuro inmediato. Y tiene que ver con algo que menciona la fuente casi al final. Ah, la advertencia sobre cómo está mutando el sistema en tiempo real. Eso es. El papel de las stablecoins, las monedas digitales estables. Esto es fascinante. Cuéntame. Mecánicamente, las empresas cripto están absorbiendo decenas de miles de millones de dólares de usuarios normales. Sacan ese efectivo de los bancos tradicionales y compran bonos del tesoro, emitiendo tokens a cambio. O sea, se llevan el dinero fuera del sistema regulado. Exacto. Los bancos pierden esos depósitos, lo que hunde aún más sus reservas y su capacidad para dar créditos. Madre mía. O sea, si ya teníamos el déficit y el QT asfixiando el sistema, esta migración silenciosa podría ser el detonante de la próxima gran disrupción. Totalmente. Es una amenaza que está creciendo sin demasiada atención regulatoria y reconfigura por dónde fluye el capital mundial. A la velocidad de la luz y fuera de los controles de siempre.
Es un tema que desde luego cambia todas las reglas del juego y que deja mucho para reflexionar. Y bueno, con esta imagen de un sistema en plena transformación cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un placer desgranar todo esto. Igualmente. Para quienes nos escuchan, mantengan esa curiosidad intacta, sigan cuestionando qué mueve realmente los hilos de la economía y hasta la próxima inmersión.